Que Dios le bendiga a todos. El tema de hoy será un versículo de Juan 12, versículo 50. Es el último versículo de Juan 12. Y hay una declaración muy interesante que también nos ayuda a aclarar el uso de la frase vida eterna. Dice, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Cuando hablamos de la vida eterna, ah, puedo repetirlo varias veces y lo que pasa, hermanos, es que no llega muy bien a todos el concepto. No siempre entienden porque ya tenemos un concepto bien fijo en la mente de que la vida eterna se refiere al cielo. Y tenemos en este versículo, él dice, y sé que su mandamiento es vida eterna. Hermanos, exhorto a todos que me oigan con mucho cuidado, porque tantas veces se oye, pero no entiende. En el Evangelio de Juan, hermanos, la frase vida eterna se usa y yo creo que también en todo el Nuevo Testamento, en un sentido más que el concepto del cielo o del sentido de perdón del pecado o de salvación. La palabra salvación puede aplicarse a esta palabra si entendemos que se usa en un sentido bien amplio. La vida eterna, hermanos, es un mandamiento, dice, porque la verdad es que en este estudio, la- desde el principio de Juan hasta aquí, tenemos el problema de la incredulidad de los judíos. Y el creer en Jesús fue pues lo que los judíos no querían hacer, porque lo que implica el creer en Jesús para tener la vida eterna en Juan 3:16, el creer abarca todo el mensaje de Jesús. Y así uno puede llegar a tener esta nueva vida que se encuentra en el principio de Juan, Juan capítulo 1. Si podemos comenzar leyendo, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La vida que Jesús trajo del cielo. Ahora, esta vida se llama la luz de los hombres. Ahora nos da más información de la vida. Esta vida alumbra, esta vida enseña. Esta vida que Jesús trajo del cielo fue el mensaje del cielo. El tema que corre en Juan del principio hasta el fin es esto, que el Padre le envió, el Padre y descendió del cielo con un mensaje glorioso. Este mensaje, entonces, tenía el poder de cambiar el hombre de muerte a vida. Muerte fue no solamente la condición de estar muerto por estar separado de Dios, pero también de andar en la muerte, de
vivir en pecado. Entonces, para salvar al hombre, fue necesario no solamente perdonar el pecado, fue necesario también cambiar su forma de vivir. El gran mensaje de Juan es esta, de que los judíos, cuando rechazaron el mensaje de Jesús, cuando rehusaron ser bautizados de Juan el Bautista, y cuando rehusaron aceptar, obedecer el sermón del monte, Mateo 5, 6 y 7, cuando no querían arrepentirse de la vida antigua, de la vida de rebeldía en contra de Dios. Ellos no aceptaban la vida y la gloria que hay en Dios, porque Dios es justo, Dios es santo, Dios es la luz del mundo, no solamente en un sentido místico, pero en el sentido de la forma de vivir y pensar. Acuérdense de lo que dijo Isaías 55, el versículo 8 y 9. Este gran capítulo de Isaías es un capítulo que invita a todos a que vinieran a Jehová y también oyeran su mensaje. Déjame comenzar con el versículo 6. Dice, buscar a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Ahora, versículo 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. El mensaje de Jesús cuando llegó a la tierra fue precisamente eso. Él descendió del cielo. El mensaje del cielo es más alto que el mensaje de los hombres carnales. El problema que tenían los judíos de los días de Jesús eran que escuchaban hombres carnales, hombres de la tierra, no hacían caso del mensaje del cielo. Entonces sus caminos eran inferiores y sus pensamientos eran inferiores. Entonces Jesús repetidas veces aquí en el mensaje de Juan, acuérdense de que Juan fue escrito después de Mateo y Marcos y Lucas. Probablemente, pues todo el contexto implica que ya han pasado estos años de trabajo del primer, tal vez el segundo año, y lo que pasa es que los judíos, aunque estaban bien impresionados con los milagros de Jesús y creían en Jesús, lea conmigo Juan 2, versículo 23. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, pero Jesús no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Hermanos, este concepto es lo que corre antes de capítulo 3 y la plática entre Nicodemo y Jesús. Nicodemo era uno de ellos que creía por haber visto las señales, pero era también de los líderes
que no se bautizaban de Juan y no aceptaban el arrepentimiento, no aceptaban la nueva vida, la vida que descendió del cielo. Entonces, para entender Juan, hermanos, es tan importante reconocer que sí, Juan es el evangelio de fe, de creencia, pero el tema mayormente es de que los judíos no creyeron y cuando no creyeron el mensaje, no aceptaron el arrepentimiento que Jesús enseñaba, entonces estaba perdiendo la gloria del cielo. Volviendo a Juan 1, dice versículo 12, o el 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Okay? Los suyos no le recibieron. Sin embargo, dice el 12, mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre. Ahora tenemos la definición de creer en Jesús, es de recibir sus palabras, recibir lo que él llevó desde el cielo hasta la tierra. Dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esta potestad no es solamente el derecho de ser cristianos. No está hablando en el sentido pacífico o de que un estado de estar perdonado. Está hablando de la potestad de portarse conforme a lo que sería hijo de Dios. Dios tiene cierto carácter, tiene su forma de pensar y caminar. El camino de Dios, el pensamiento de Dios es superior al hombre. Pero Dios nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En el sentido de ahora el potestad de vencer el camino del pecado, de rebeldía, y andar en luz, en la luz, como Él está en la luz, y así tener comunión con Él. Primero de Juan 15 al 17. Pero déjame seguir leyendo aquí en Juan 1. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahora, esto de ser engendrados es la forma de hablar de la nueva vida, de nacer de nuevo, como tenemos en Juan 3, pero engendrados por medio de la enseñanza de su palabra, como también dice el apóstol Pedro, capítulo 1, cuando habla de cómo somos así nacidos de la palabra sagrada, de lo que no es carnal, pero es celestial, espiritual. Dice, engendrados ni de sangre, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, voluntad de los carnales, voluntad de los falsos profetas, de las tradiciones de los ancianos, como mencionaba Jesús en Mateo 15. Pero dice, dice, ni de voluntad de hombre, sino de Dios, dice. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. La figura de ver, hermanos, de ver la gloria. ¿Cómo es que uno ve a Dios? No puede ver, el hombre no puede ver a Dios, es imposible. Pero ver la gloria de Dios, ¿de qué se refiere? La gloria, hermanos, es la gloria del carácter de Dios, de la justicia de Dios, de la santidad de Dios, de todo lo que Dios reveló a Israel en el Antiguo Testamento y en su cumplimiento en Cristo en el Nuevo Testamento. Dios se descubrió su gloria ahora en la persona de Jesús y en la persona de que hablo. Pues no sabemos cómo parecía Jesús, si fue hombre alto o corto, o rubio o negro, quién sabe cómo fue su apariencia física.
claro, esta gloria no fue nada de lo físico, fue la gloria divina, la gloria que trajo del cielo, la vida que trajo del cielo, que quería compartir. Ahora, dice, vimos la gloria. Vimos, la palabra ver implica percepción, percibir, entender. Cuando uno enseña algo, no todos entienden, pero algunos sí entienden porque están escuchando bien. Ah, otra vez, Mateo 13, muchos tenían ojos, pero no veían. Tenían oídos, pero no escuchaban. Pero algunos vieron la gloria porque tenían sus ojos abiertos. No estaban buscando mensaje de hombres, mensaje de los carnales. Estaban buscando el mensaje del cielo. La gloria del cielo descendió en las palabras, en las enseñanzas, en los mandamientos de Jesús. Jesús mandó no solamente que el hombre se apartara de la mentira y de la inmundicia, de la fornicación y de estas cosas. También Jesús mandó una nueva vida, una nueva forma de vivir, una nueva forma de también congregarnos en familia. Él mandó una vida para el matrimonio, para los padres y las madres y también para la iglesia. Y mandó este concepto de que los cristianos se juntaran en grupos que se llamaba iglesias. En esta iglesia tuvieran culto y todo es conforme a la voluntad de Jesús. Hermanos, toda la enseñanza de Jesús tenía el propósito de salvarnos del pecado y también instruirnos en la vida fuerte y firme y fiel hasta la muerte. Dice, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esta vida, dice que vimos, fue una vida lleno de gracia. Hermanos, hoy día hay mucha confusión sobre las cuestiones de la gracia y de la verdad y de las obras de la ley y porque hoy día vivimos en tiempos de mucho libertinaje. Claro, los que no confiesan a Dios ni a Cristo viven más y más desordenados y son rebeldes y carnales y inmundos y son mentirosos y son violentos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también en las iglesias que confiesan a Cristo hay un deseo de poner todo el énfasis en un sentimiento, un concepto de fe místico, porque este concepto místico no manda la nueva forma de vivir. Ponen todo el énfasis en el ser perdonado. Hablan completamente de la salvación y el momento de ser salvado o salvo o hablar de que cuando Dios nos salva siempre seremos salvos. Entonces, con tanta atención enfocada en lo que es de ser salvo de la culpa del pecado y de qué es lo que se indica con la gracia de Dios y piensan en la gracia como todo en el concepto del perdón y de estar bien con Dios en esta condición de ser salvo sin pensar en el mensaje del Evangelio que exige que haya fidelidad en la vida.
Entonces, aún hasta hermanos en Cristo hoy día, cuando hablan de gracia, están pensando que, pues, aunque no estamos de acuerdo en cómo adorar a Dios y no estamos de acuerdo en muchos detalles, no importa lo que haga en la iglesia, no importa que lo que haga en el matrimonio, más y más al libertinaje en el concepto de matrimonio, divorcio, segundas nupcias, etcétera, etcétera. Hermanos, si aceptamos que la gracia es permisiva, es perdón solamente, y Dios ya nos perdonó, y la santidad es algo opcional o que es algo que la santidad o el cambio de la vida, que es algo aparte, están perdiendo el mensaje de Jesús acerca de esta vida eterna. Hermanos, leyendo adelante en capítulo 3, me gustaría sugerir otra forma de hablar de la frase vida eterna en Juan 3, 16. Dice el texto, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, este versículo se presenta como el plan de salvación y yo le digo, no está mal hablar así. Si entendemos lo que significa el perderse, lo que significa la vida eterna, lo que significa todo aquel que en él cree. Lo que el mundo hace es restringir la definición de cada palabra. Entonces, limitan el concepto del creer al concepto de aceptar Cristo como mi Salvador personal, un pensamiento, un momento o un compromiso tal vez de ser fiel a Cristo, pero se fijan en eso. Cuando en este contexto, hermanos, lo está hablando, no es de la salvación en el cielo, está hablando de la salvación de dos cosas, de la culpa y de la práctica del pecado. La vida eterna, hermanos, es la vida que encontramos en Juan 1:4. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Si entendemos este concepto, Juan usa la palabra vida intercambiablemente con la frase vida eterna. ¿Por qué? Lo que Jesús ofreció a los que le oyeron era esta nueva vida. Pero no hubo posibilidad de tener esta vida sin escucharle a Él y poner en práctica, hacer caso de sus enseñanzas. Y esto fue precisamente el fracaso de los judíos, incluso Nicodemo en capítulo 3. Así comienza el capítulo 3, hablando a Jesús con Nicodemo, y él vino por la noche porque quería investigar más esta enseñanza que ellos no aceptaban. Y Jesús le dijo en versículo 3 de Juan 3, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, ver, tenemos esta frase como equivale ¿qué? Pues equivale la vida eterna, equivale todo el mensaje de Jesús. Entonces, ¿cómo es que uno ve el reino de Dios? Percibe, entiende lo que es el reino de Dios.
es el dominio. Dios es rey, Jesús es rey. Entonces, uno no puede ver el rey, el dominio, sino nace de nuevo. Ahora, nace de nuevo, hermanos, de nuevo es una frase un poco difícil. Hay doble sentido en la frase. Nacer de nuevo también se puede traducir nacer de arriba. Hermanos, este contexto, todo de Juan habla de Jesús que descendió de arriba. Descendió Jesús desde el cielo. Entonces, nacer de arriba, otro ejemplo de cómo se usa cuando en Mateo las cortinas en el templo se partieron. Jesús murió en la cruz y cuando nació o cuando murió, las cortinas allá se partieron, dice, desde arriba para abajo. La misma frase, de arriba, nacer desde arriba para abajo, nacer por completo. Entonces también se puede traducir de nuevo, nacer de nuevo. Yo creo que esto fue difícil para Nicodemo aceptar porque fue muy pesimista, muy negativo, como eran los fariseos. Ellos no anticipaban la posibilidad del cambio de los pecadores, la salvación de la práctica. Uno que nace pecador siempre será pecador, ¿verdad? Como el pecado original. Así piensan, no habrá posibilidad de que haya cambio. ¿Cómo puede el hombre nacer siendo viejo? Pues puede acaso entrar a segunda. Estaba haciendo burla, tal vez tal vez no, pero tal vez estaba provocando a Jesús para averiguar más de lo que Jesús quería decir en eso. En el versículo 5 entonces, Jesús dice, respondió Jesús, de cierto, te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Este nacer de agua fue precisamente lo que estaba haciendo Juan el Bautista y Jesús, bautizando allá en el río Jordán, ahí en el mismo capítulo 3, versículo 23, en Enón, porque había muchas aguas allí. Y muchos observaban que Juan bautizaba a muchos, pero Jesús y sus discípulos bautizaban aún más que Juan. Entonces, ¿por qué bautizaban tanto ellos? Porque esto fue el principio de la nueva vida. Esto fue la enseñanza de Juan. Pero ¿qué predicaba Juan? Fue mensaje de arrepentimiento. Lo mismo Jesús. El mensaje central de Jesús no era de creer, era de arrepentirse, aceptar esta nueva vida. Entonces, nacer de nuevo, dice nacer de agua, versículo 5, y del Espíritu, porque ¿quién es que descendió cuando Jesús se bautizó? ¿No fue el Espíritu Santo que descendió sobre él en forma de paloma? Y así entró el Espíritu Santo. Esto demostrando que la fuente de la enseñanza de Jesús fue del cielo. Del cielo descendió la paloma, el Espíritu Santo. Del cielo descendió el mensaje que Jesús predicaba. ¿Para qué? Para que el hombre pudiera escuchar este mensaje, cambiar su vida y entrar en el servicio del reino de Dios, entrar en esa relación con Dios. Dice, lo que nacido de la carne, carne es. Problema de la enseñanza que ellos escuchaban de los fariseos y de los escribas era eso, que eran tradiciones de los hombres. Mateo 15, 8 y 9. En vano me honran, enseñando por doctrinas los mandamientos de los hombres. Fue religión vana, como fue también en los días de Isaías, de donde salió este concepto.
enseñando como doctrinas mandamientos carnales, porque los hombres son carnales, no son del cielo. Jesús descendió del cielo llevando este mensaje. Entonces, cuando seguimos leyendo ah, en Juan 3, Jesús razona con él en el versículo 10 o 9, dice, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? El problema siempre del carnal, del hombre carnal, es que tropiezan sobre la cuestión de cómo es posible. Así hablan los protestantes de hoy. Hablan de cómo puede el hombre saber todo lo que Dios quiere. ¿Cómo puede el hombre saber? ¿Cómo puede el hombre hacer todo lo que Dios manda? Entonces, la salvación es por gracia y no es por obras. Hermanos, están perdiendo el mensaje porque están tropezando de igual manera como tropezaba Nicodemo. ¿Cómo puede hacerse esto? Y Jesús le contesta fuertemente, dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Entonces Jesús no fue suave en su forma de hablar con Nicodemo, le reprendió, le regañó. Como también Jesús regañaba a todos los líderes de los judíos, los maestros, que no aceptaban el mensaje del cielo que él llevaba. No es que fue tan difícil de entender. Los hombres y mujeres humildes no tenían problemas en creer el mensaje de ponerlo en práctica. Dice Jesús en el 11, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Hermanos, hoy día la palabra ley se presenta como palabra mala. No somos salvos por guardar ninguna ley. Nos dicen hoy día. Ah, hermanos, la palabra ley en el Antiguo Testamento significaba, en la palabra Torah, significaba instrucción. También en los Salmos, Salmo 119, se llamaban testimonios de Dios. Jesús trajo leyes del cielo. Leyes del cielo. Jesús en Mateo 5 y 6 y 7 les daba leyes para guardar. Leyes las cuales podían dar vida. Dice, y lo que hablamos, lo que hemos visto. El ver es de percibir. El ver a Dios es de entender lo que es justo. Es de ver la justicia de Dios. No es un estado de no ser mentiroso, el estado de no ser culpable de pecado, pero la justicia de Dios es lo que Dios hace y es también lo que Él exige de nosotros para que también nosotros seamos justos como Él es justo, andando en justicia. Esto es algo que vemos en Jesús. Cuando entendemos sus enseñanzas y ponemos en práctica, tenemos esta comunión entre nosotros. Dice en el 12, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Otra vez, hermanos, el énfasis. Jesús trajo mensaje celestial, pero no podía Nicodemo escucharle porque estaba escuchando los hombres con sus títulos y sus honores, como dijo el apóstol Pablo también. Cada uno felicitaba al otro y le daban un hombre carnal a otro hombre carnal sus honores y sus títulos, sus doctorados, ¿verdad? Entonces así fueron ellos. Por eso no podían creer, no podían escuchar el mensaje humilde de Dios. El 13, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo,
el Hijo del Hombre que está en el cielo. La importancia, hermanos, de esto es que esto es el tema en todo el libro de Juan hasta capítulo 12. Jesús trajo la vida eterna del cielo a la tierra. ¿Y cuál era? La vida eterna, la cual Él trajo, hermanos, fue esta nueva vida. Hermanos, esto cambia el argumento que hacemos llegando a capítulo 15, a versículos 15 y 16 de Juan 3. Cuando dice en el 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna, está hablando de que él está, cuando el hombre cree el mensaje de Cristo, él puede tener vida eterna. ¿En qué sentido tener? Está hablando de un dinero, algo en la cuenta bancaria, en el cielo. Hermanos, no estaba hablando así. Estaba hablando de una forma de vivir. Uno, como Dios tiene vida en sí, también nosotros podemos tener vida en nosotros si vivimos como Él, si andamos como Él. Llegando entonces a capítulo 3, 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Perderse. ¿Qué será la implicación de la palabra perderse? No se pierda. Hermanos, uno se pierde cuando se desvía del camino. Uno se pierde cuando peca porque está haciendo lo que es contrario a Dios. Sí, yo sé que el destino de los perdidos es el infierno. Pero aquí está hablando de un camino, el camino divino que descendió del cielo. Podemos perdernos, como dijo Mateo 7, 3 y 14, cuando él habla del camino, déjame leerlo, Mateo 7, en el versículo 13 dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, espacioso el camino que lleva a la perdición. Ahí está, el mismo lenguaje. El camino que lleva a la perdición, que no se pierda en este camino, dice. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y la pregunta es, ¿por qué? Y Juan también se dedica a esta pregunta. ¿Por qué tantos no entran? Porque dice, estrecha es la puerta, angosto el camino. El camino es una forma de vivir. Andar en el camino es vivir de cierta manera. Hay dos maneras de vivir. Uno que lleva a la vida, ¿ok? Cuando andamos conforme a la enseñanza de Jesús, este camino nos lleva a vivir de alguna manera. Y claro, últimamente nos lleva al cielo. Pero cuántos están dispuestos a entrar y caminar en esta vida que lleva a la vida? Muy pocos. ¿Por qué? Porque es difícil. Es difícil este camino. Exige que uno negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir en pos de Jesús hasta la muerte. Estos son obras. Hermanos, Jesús manda esta clase de fidelidad, pero hay bendición en recibir esta forma de enseñanza. Déjame, yo sé que el tiempo está corto. Capítulo 4, tal vez en la próxima semana podamos volver y hacer la aplicación en capítulos 4 y 5 y 6 y 7. Pero en 4 tenemos Jesús con la samaritana. Jesús la ofreció agua viva. Acabamos de cantar del agua viva que ofrece Cristo.
Entonces, el versículo 10, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Esta dice, si conocieras el don de Dios, ¿qué don ofrecía Dios a ella? ¿Qué don ofrecía? ¿El don del perdón de pecados o el don de la nueva vida? Pues las dos cosas. Entiendo eso. Comenzamos con el perdón, pero es el principio. Esta frase abarca lo que él escribe ahora, de que esta agua viva en el 13, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. ¿Por qué no? Porque esta agua, como Mateo capítulo 5, también en la bienaventuranza, el que tiene hambre y sed de justicia tendrá satisfacción, será saciado, dice. Ahora, Jesús repite lo mismo a esta samaritana y dice, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Qué puede ser el significado de este versículo, hermanos? Una fuente. ¿Cómo puede agua, el agua es qué es? Tiene que ser la palabra de Cristo. La vida que Jesús enseñaba, la nueva vida que él enseñaba, dice, es algo parecido al agua, pero en ese sentido dice que puede ser una fuente de agua. Porque uno que recibe la enseñanza de Jesús, la palabra entra en uno. ¿Y qué pasa cuando uno cree y hace caso de la palabra y pone en práctica, también ama a los perdidos como Jesús les ama? Su ejemplo de justicia, su evangelismo también no puede guardar la palabra en sí, tiene que compartir como ella lo hizo adelante en este capítulo. Llegó a ser ella una fuente de vida para los demás allá en Samaria. Dice, una fuente de agua que salte para vida eterna. La consecuencia de esta agua era de transformar la vida de ella, aunque fuera una persona muy pecaminosa, muy obvio en los siguientes versículos. Pero de todos modos, el poder de este mensaje puede transformar cualquier persona en nueva criatura, con nueva vida. Y esta vida se llama la vida eterna. ¿Por qué? Comienza ahora, pero está con Dios. Y no tiene fin. Cuando caminamos con Dios, primero de Juan, una vez más, versículo 7, cuando caminamos con Él, cuando andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos esta comunión con Dios, como Enoc. Él andaba con Dios. Entonces, andando en la luz, como Dios está en la luz, ¿ok? Tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así caminamos con Él, sí hay perdón, pero también hay poder sobre la práctica del pecado. Y esto es el gran mensaje de 1 de Juan también. Si queremos entender el concepto de la vida eterna, hermanos, tenemos que entender que el punto no es de hablar tanto de la condición de ser perdonado, pero la nueva vida que resulta de escuchar el mensaje y ponerle en práctica. Y así nos hacemos gloriosos, según Corintios 3:18, el versículo más favorito del mundo, que cuando miramos a Él, según Corintios, déjame leerlo, así voy a terminar. Dice
Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. ¿Qué es lo que vemos? Cuando vemos la gloria del Señor, ¿qué es lo que vemos? Las enseñanzas de Él, la justicia de Él. Dice, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. El Espíritu Santo nos da este mensaje, nos entrega esta vida por sus enseñanzas, porque nos enseña cómo andar en aquella luz. Y por lo tanto, Gálatas 2:20, el concepto de morir con Cristo, estar así unido con Cristo en la muerte. Dice, estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aquí tenemos el concepto de la fe. Lo vivo en la fe, conforme a la fe, dentro de la comunión de la fe. El que me amó y se entregó por mí, me da el poder para vencer. Como dice en Filipenses 3, versículo, ¿dónde está? El 20 dice que, no, antes, dice que, ¿dónde está? Dice que él quería conocer el poder de la resurrección de Cristo. Ahora se me escapa el versículo, pero el concepto, aquí está, el 11. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, o el 10, a fin de conocerle el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Esto es de hablar de la gloria y el poder de esta verdad. La fe en Cristo nos da poder para andar hasta la muerte, de poner de matar al viejo hombre, hacerle morir al viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre como tenemos en Efesios 4. Así vamos a terminar, hermano. Gracias por su paciencia conmigo.